Capítulo 4, página 68. Me quedé acurrucando en el suelo junto a la cama, tratando de contener el llanto. Noté que mis manos y mi frente sudaban de manera copiosa y hasta sentí mis dientes castañear. Tú sabes que no soy ningún cobarde, pero la energía que emanaba desde el exterior era en verdad espeluznante. Pude percibir una furia y ansiedad inagotables, desprendiéndose de aquellos misteriosos seres que, aunque no fueran los mismos que intentaron secuestrarte la noche que te conocí, le pertenecían a la misma especie, solo que a estos los percibí incluso más fuertes y decididos que a los primeros que vinieron. Sabía que sería imposible negociar a tratar de razonar con ellos, que tenían un objetivo muy específico y no se dejarían amedrentar, además de que en toda la aldea no había nadie capaz de hacerles frente. De pronto, la puerta se estampó y oí el ruido de una bota aporrearla. Con un golpe sordo, los jinetes entraron uno a uno, como emisarios de la muerte. Todos tenían armaduras rojas y noté que uno de ellos portaba una capa blanca que ulumaba con una ligera ráfaga de viento frío que parecía que ululaba con una ligera ráfaga de viento frío que parecía amanar de los extraños. Antes, sus horribles cascos con cuernos les cubrían los rostros, pero detrás de esas caretas se escondía una energía vil y maligna. Formaron un semicírculo alrededor mío y sin decir una sola palabra desenfundaron sus espadas curvas apuntándolas a mi dirección y se quedaron inmóviles como estatuas. El que traía puesta la capa se mostró justo en medio de ellos, siendo el único que no sacó ningún arma, y me contemplaba cruzando de brazos. Los ojos amabarinos de su casco parecían salidos de una terrible pesadilla y destilaban una energía tenebrosa. Con una voz grave que retumbó en toda la casa, me dijo: el momento ha llegado, humano. Entréganos a la niña. En recompensa, tú y tu aldea sobrevivirán esta noche. ¿Niña? ¿Cuál niña?, me atreví a preguntar, apenas con un hilillo de voz. No te hagas el listo con nosotros. Sabemos muy bien que tú tienes y que se dejó en tu custodia hace 14 años. Nos ha costado mucho trabajo dar con tu paradero. Mucha sangre ha corrido alrededor de todo Anacara para que podamos haber llegado por aquí. Nos llevaremos a la niña, te guste o no. No sé de qué hablas, contesté. El ser de la capa no dijo nada. Sin embargo, con un brazo me levantó con una facilidad y me azotó contra el suelo. Sentí como algo dentro de mi cuerpo crujía tras el impacto, quizás un par de huesos que se hubieran roto, pero en ese momento lo único que me importaba era que no dieran contigo. El ser de la capa ordenó a los otros 4 que buscaran rastros o huellas de ti, a lo que obedecieron sin rechistar. Rompieron y tiraron todos mis libros y inculcaron todas nuestras pertenencias, mientras yo contemplaba paralizado cómo hacían un desastre en todo el interior de la casa. Fue obvio que encontraron tu ropa y alguna de tus viejas muñecas, prueba de que una niña vivía conmigo. El ser de la capa no dijo nada mientras los otros jinetes le mostraban las evidencias contundentes de que ahí habitaba una pequeña, además de mí. Los extraños jinetes se comunicaban en un lenguaje que nunca había escuchado en mi vida, pero que sonaba aborrecible a mis oídos, una mezcla de siseos y zumbidos como los que hacen los insectos, lo cual se me hizo de lo más curioso, pues esas criaturas poseían forma humanoide. El jinete de la capa blanca, sin decir nada,
Me tomó de la camisa y me arrastró hacia el exterior, barriendo conmigo el piso y provocándome un dolor indecible con su guantele que se aferraba a mi cuerpo como una tenaza incisiva y fuerte sobrehumana. Sus anchos dedos se incrustaban en mí y se sentían tan helados que quemaban. No recuerdo si grité o no, en esos momentos todo se volvió difuso, como si observara la realidad bajo un delgado manto de tela donde la existencia misma parecía desdoblarse, tornándose en un sueño intranquilo y turbio. Los demás jinetes nos siguieron por algunas calles solitarias con sus armas desenfundadas, acechando como viles depredadores. Unos pocos de los habitantes que aún se encontraban al aire libre a esas horas, en cuanto nos vieron, corrieron a resguardarse en el interior de sus viviendas. No los culpo, cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo, pues sabían que no tenían la mínima posibilidad de hacerles frente. El jinete de la capa me continuó arrastrando como si yo fuera un muñeco de trapo hasta que llegamos a un terreno alto donde se vislumbraba la mayor parte de la aldea, que en esos momentos se encontraba en total calma y con unas pocas luces encendidas en el interior de algunas viviendas. Lo único que se escuchaba era el cantar de los grillos y el ruido de las olas estamparse a la distancia. Entonces mi captor me dio un golpe en el estómago que me sacó todo el aire de los pulmones y, contorsionándome en la arena, alcancé a escuchar que me dijo: si no nos entregas a la niña, quemaremos toda tu aldea. Eso es lo que quieres. Llevar en tu conciencia tantas muertes de gente inocente. Por supuesto que no. No sé de qué me hablas, dije, mintiendo con lágrimas en los ojos, más por el dolor que por mi muy endeble honestidad. Nosotros somos un pueblo pacífico que nunca le hemos hecho daño a nadie. Déjenos en paz y márchense por lo que más quieran. El jinete no pareció inmutarse, le dijo algo en aquel idioma incomprensible al resto, que se dispersaron tomando diferentes caminos y fueron descendiendo de donde nos encontrábamos hacia el interior de la aldea, donde está la mayor concentración de casas, mientras que el jinete de la capa me golpeaba de repetidas ocasiones sin ningún atisbo de remordimiento. Todo daba vueltas de manera vertiginosa. Lo único que me mantenía con vida y me hacía guardar silencio era su seguridad. Si toda la aldea tenía que morir para que tú sobrevivieras, por mí estaba bien. Se suena muy egoísta, y cuando dijo esto en voz alta me despreció como persona, pero para mí no existía otra opción. Entonces mi atacante sacó de su cintura un puñal color plata con unos grabados extraños de su mango y, sin pensarlo dos veces, me lo enterró en el pecho. Nunca he sentido tanto dolor en mi vida. Fue como si el arma, al introducirse en mí, hubiera succionado gran parte de mi energía vital. Pero si es el precio que he tenido que pagar para que tú te encuentres sana y salva aquí a mi lado, lo he pagado gustoso. Te entiendo, papá. Yo hubiera hecho lo mismo si yo fuera la que hubiera estado en la aldea y a ti te hubieran estado buscando. Por desgracia no pude llegar a tiempo para defenderte y salvarte de esos agresores. Me siento tan mal. Todo esto es por mi culpa. He traído la ruina a Humantar. Hija mía, ¿qué hubieras podido hacer? Solo eres una niña pequeña, pero tú ya lo has dicho, soy diferente, poseo capacidades más allá del ser humano prometido. Sí, pero aún no sabes usar ni controlarlas, no sabes de dónde provienen, ni siquiera lo sé yo. Nunca he visto que pelees con nadie y eso me hace feliz. Eres una persona pacífica y de un buen corazón. Ha sido alto el precio que hemos tenido que pagar con tu seguridad, pero ha valido la pena. Nunca valdrá la pena que otras personas sufran por mí, culpa directa o indirectamente. Pero dime, ¿qué pasó con los jinetes? ¿A dónde se fueron? ¿Cómo en qué te perdonaron la vida? Me siento furiosa. Deben pagar lo que hicieron. Esto no se puede quedar así. Escúchame bien, Ayesha.
No quiero que de ninguna manera hagas nada más ni intentes indigar sobre lo que pasó. Quiero que dirijas al sur por el sendero de la Manicora, con un par de millas de aquí. En la casa, metido en uno de mis libros, hay un viejo mapa que no te costará trabajo encontrar y seguir. Existe un pequeño poblado llamado Kraman, a unos kilómetros cerca de la costa. Ahí tengo un primo segundo del que nunca he hablado porque hace muchos años tuvimos un conflicto e intereses. A pesar de todo es buena persona y sé que te cuidará bien de ti por algún tiempo. Él está al tanto de tu existencia, porque yo mismo le hablé de ti poco después de adoptarte, así que por favor te lo pido, no te inmiscuyas en esto. Lo más importante es tu seguridad. Yo decidiré qué hacer, contestó Ayesha, con una voz grave que no parecía su voz. La temperatura descendía mientras que el viejo pescador notó que las pupilas de su hija se tornaban blanquecinas y su ira ascendía. Ptolomeo se sintió horrorizado. Ayesha, diferente, eso siempre lo había sabido, pero con la llegada de la pubertad, muestra de sus increíbles capacidades, había manifestado siendo cada vez más frecuentes y más terribles. Nunca la había visto tan enojada en ese instante. La señora Tenderman interrumpió en la casa acompañada de Tommy y Laika, que iba detrás de ella. El viejo pescador intentó ponerse de pie, pero al hacerlo sintió como si algo en su pecho se desgarrara por dentro. El dolor era tan acuciante e insoportable. Ptolomeus, dijo la señora Tenderman en tono autoritario, basta de tonterías. Ya he escuchado de la puerta lo suficiente. Tu hija debe de saber toda la verdad. De lo contrario, morirás. Y quizás todos los habitantes de la aldea junto contigo. Si esos jinetes regresan. Si es que no cumples con lo pactado. ¿Eso es lo que quieres? Para que Ayesha viva. Sí, eso es lo que quiero, contestó el pescador. Tu mayor defecto siempre ha sido la terquedad de mula de Poses. Debes de confiar en tu hija. Ella tiene más fuerza que todos los sentidos de la que crees. Debes tener fe, dijo la anciana. No entiendo, dijo Ayesha, rascándose la cabeza. Sus, sus pupilas adquirieron de nuevo una coloratura normal. La temperatura se había regularizado y ahora la niña tenía un aspecto inocente e infantil. Tommy se puso al lado de ella. Los jinetes se fueron después de prender fuego a la aldea con grandes antorchas, dijo la señora Tenderman. Pero te dejaron un recado, niña. Cállese, señora Tenderman, dijo Ptolomeus, intentando de nuevo incorporarse, pero el olor se lo impidió y se sobó con ambas manos la herida que tenía en el pecho. A mí no me vas a callar en mi propia casa, Ptolomeus, replicó la vieja hechicera. Tengo suficiente edad para ser tu bisabuela. Me debes de respetar, hija mía, dijo dirigiéndose ahora a Ayesha. He vivido y soportado muchas injusticias durante mi larga existencia. Llegué aquí cuando todo este terreno, que ahora es la aldea de Umandar, solo era una playa virgen donde todo era una arena dorada, suave como talco, y se extendía a lo largo y ancho de las calles donde has corrido y jugado toda tu vida. Unas cuantas personas más que ya no están en este mundo y yo fundamos esta aldea, huyendo de los horrores de una existencia anterior que ahora vislumbró como una lejana pesadilla, pero que incluso aún a la fecha me provoca que a veces no pueda dormir y que haya pasado mucho tiempo, muchas noches en vela con un cirio encendido, meditando, buscando mi paz exterior y tratando de olvidar todo lo que alguna vez experimenté. Como bien sabes, en este mundo quedó casi destruido en su totalidad cuando sucedieron las guerras mágicas mucho tiempo atrás. La población del mundo antiguo quedó casi extinta. Millones perecieron ante los horrores de una guerra que solo benefició a unos cuantos. Yo pertenezco a una de que ahora solo queda en el recuerdo de unos pocos viejos como yo, desperdigados sobre esta tierra llana y solitaria comparada con lo que alguna vez fue. Te aseguro que tu llegada traerá grandes cambios en épocas por venir. Lo sé porque me lo han dicho las runas
y lo he visto con mi don de clarividencia, que, aunque mermando por la edad, aún es lo bastante fuerte para percibir cuántas grandes serían los sucesos que están a punto de acontecerse. Te he visto crecer desde que solo eras una niña recién nacida y verte convertida en lo que eres hoy, casi una mujer, muy bella por cierto. Has creído, corrido, nadado y pescado aquí y me atrevo a decir que has tenido una vida feliz. Lo que tú no sabes es que hay otras partes del mundo que son demasiado antiguas, llenas de ecos aterradores y una temible oscuridad insondable, donde siguen habitando muchos seres que esperan hambrientos poder levantarse. Lo sé porque yo misma provengo de uno de ellos lugares. Tu padre Ptolomeus fue herido esta noche con un puñal que contenía propiedades mágicas, pues es verdad que la magia existe y aunque en buenas manos puede traer grandes beneficios, en las manos equivocadas puede desatar cosas horrendas como la guerra que casi acabó en este mundo. Para salvar la vida de tu padre necesitamos un líquido muy raro llamado cristalisis, que solo se da en una parte del mundo denominada Akeroth, un páramo helado donde casi nunca sale el sol y está lleno de terribles criaturas que acechan en la penumbra. La misma arma que hirió a tu padre está hecha de ese líquido, pero estando sólido. Solo el mismo veneno es capaz de exterminar el veneno, que no tiene mucho sentido. Por los senderos de la manga oscura siempre se ha comportado de manera misteriosa. El cristálisis tiene la capacidad de crear ambas con propiedades únicas y muy poderosas. Asimismo, tiene la capacidad de curar las heridas infligidas por dichos artefactos. Tú eres la única que puedes traerlo. Los jinetes así se lo confesaron a tu padre. ¿No es así, Ptolomeus? No, no le escuches a Yesha. Está mintiendo. Dentro de ti sabes que es verdad, pequeña, aseguró la anciana, que bajo la luz del cirio tienen una presencia tétrica, similar a un cuervo, un heraldo de mal agüero. ¿Estás dispuesta a ir a ese lugar y traer ese líquido? Sí, dijo Ayesha de manera tajante, pero dentro de ella sintió que una mano helada le recorría el cuerpo y le estrujaba el corazón. Se sintió horrorizada y escuchó la descripción del sitio al cual se tenía que dirigir no resultaba más desesperador. Y a pesar de lo afirmativo de su respuesta, su primer impulso fue negarse e irse corriendo de la casa de la anciana hechicera. Le dirigió una mirada rápida a su padre, postrando en una cama al borde de la muerte, y con un semblante lleno de sufrimientos. Eso bastó como el catalizador y combustible que necesitaba para seguir adelante. Iré, aunque se me vaya la vida en ello, por mi padre que me ha dado todo. Yo iré contigo, dijo Tommy. Ni soñarlo, contestó la joven. Es demasiado peligroso. Además, tu familia te necesita. Mi familia está bien y quedará aquí con los demás habitantes reconstruyendo la aldea. Tú, por otra parte, necesitarás toda la ayuda posible. Tommy, tienes razón, dijo la señora Tenderman. Deja que vaya contigo. Sí, Tommy, va contigo. Me sentirá más tranquilo, dijo Ptolomeus apenas con un hilillo de voz y aún frotándose el pecho. Es joven, fuerte y competente. Estoy seguro de que será de gran existencia. Guau, guau, dijo Laika moviendo la cola como si estuviera de acuerdo. Los jinetes le advirtieron a tu padre que te esperaran al llegar el solsticio de invierno, es decir, en 3 meses. ¿No es así, Ptolomeus? Sí, pero yo no iría. A mí me huele a que es una trampa, dijo el pescador. Además, 3 meses no son suficientes para llegar ahí. Está muy lejos. No seas estúpido, Ptolomeus, dijo la señora Tenderman. ¿Por qué se tomarían tantas molestias esos jinetes solo para matarla? Siguiendo la ruta adecuada que yo les proporcioné, 3 meses bastarán para llegar a un destino. Eso es una prueba, no tengo duda de ello, una especie de rito que iniciación para mí, aunque he escuchado cientos de rumores
e historias. Muchas de ellas se contradicen entre sí, desconocen por qué esos seres te quieren ahí. No tienes más remedio que asistir, pero presiento dentro de lo más profundo de mi ser que todo este asunto tiene que ver con un verdadero padre. ¿Verdadero padre? ¿Tienes idea de quién es? No, pequeña, contestó la señora Tenderman. Pero Ptolomeus me contó que la noche en que tu madre te entregó a él, los emisarios de tu verdadero padre eran quienes te estaban buscando, ¿no es así, Ptolomeus? Sí, contestó de la forma más seca el pescador. La señora Tenderman continuó. Las viejas crónicas de las guerras mágicas narran la historia de una gran civilización, poseedores de una tecnología muy avanzada que reina sobre Akeroth. Dudo de la veracidad de dichas historias, pero lo que se de cierto es que lo que casi destruyó al mundo fue una gran guerra entre los bandos, y uno de ellos era el reino helado, que Akeroth llenó de alquimistas, capaces de manipular el hielo y las bajas temperaturas. Quizás tu padre biológico sea alguien de importancia de ese dominio. Suena lógico, pues es el que quien reclama su presencia sobre el otro reino con el cual Akeroth entró en una guerra. Me es demasiado espeluznante lo que he escuchado, leído y visto con mis propios ojos. No me atrevo a confesar la naturaleza de esa nación ahora extinta, y me alegro, puesto que si esa civilización siguiera todavía en pie, todos nos encontraríamos en un peligro mucho mayor. Prueba es que este mundo quedó casi destrozado y una diezma poblacional donde solo unos pocos tuvieron la fortuna de sobrevivir. Eso suena a uno de tus libros, papá, dijo Ayesha, tratando de esbozar una sonrisa, pero le costó trabajo disimular que las manos le comenzaban a temblar, y comenzó a sudar de manera copiosa. En efecto, hija mía, contestó el pescado, pero suena coherente con la descripción de nuestros atacantes. Tus propias habilidades. Quizá este viaje que está a punto de aprender te sirva para saber más sobre tu verdadero origen. Ptolomeus tiene razón, dijo la señora Tenderman. Además, si no vas a Akeroth, los jinetes prometieron regresar, y esta vez terminarán lo que empezaron: destruir toda la aldea de Humantar, ruines con sus fines y sus formas de proceder. Has sido criada bajo un capelo, hija mía, pero el mal existe y es demasiado real. No tienes más remedio que dirigirte hacia allá. Desde la primera vez que postré mis ojos en ti, supe que en el futuro sería alguien de gran importancia. La supervivencia de este lugar depende de ello. Esos jinetes no tendrán consideración alguna con nosotros si no acudes a su llamado. Con mayor razón tengo que ir yo también, dijo Tommy. No solo es el futuro de Ayesha y Ptolomeus lo que está en juego, también el de toda la aldea. Me alegra que lo veas así, dijo sonriendo la señora Tenderman, mostrando su dentadura desdentada y amarillenta. No perdamos más tiempo, entonces, dijo Ayesha. ¿Cuándo debemos partir? Esta misma noche, dijo la señora Tenderman. Todos los habitantes de la aldea han sufrido y perdido algo, ya sean posesiones materiales o incluso familiares, pero ignoran la causa. Si descubren que todo eso fue porque estaban buscando, te tacharían de bruja o de heraldo de la desgracia. Llevamos mucho tiempo sin implementar las antiguas leyes y castigos a quienes cumplan con estos requisitos, pero no me quiero imaginar lo que harían si se enteraran. Pero sí los conozco a todos, son buenas personas, sí, pero están asustados y son muy supersticiosos. Estas dos cosas hacen una combinación que nunca ha dado muy buenos resultados a lo largo de la historia. Su sentido de moralidad es inconsistente, créeme. En mis sueños mozos vi a muchos humanos realizar actos espantosos e indecibles en el mundo de los altos valores, como el amor, la verdad y la justicia. Si tenemos que partir hoy, hagámoslo lo antes posible, dijo Tom. Guau, guau. Lo segundo, Laika. Vayan a sus casas y tomen lo necesario para partir.
dijo la señora Tenderman. Ropa, hogazas de pan, cueros rellenos de agua que puedan beber y rellenar cuando llueva o encuentren un lago, cuchillos, espadas cortas si es que las tienen. Tommy, despídete de tu familia, pero no les digas hacia dónde te diriges en realidad. Diles que tomarás el sendero de la Manticora para escoltar a Yesha con el primo de Ptolomeus. Ellos entenderán. Así lo haré, señora Tenderman, contestó Tommy. Los dos muchachos se apresuraron para preparar sus pertenencias a partir cuanto antes. Después de una hora regresaron a casa de la señora Tenderman, cada uno con 2 bolsas de viaje que llevaban colgadas a sus espaldas, y las encontraron en la entrada. ¿Cómo tomaron sus padres la noticia de que partías, Tommy?, preguntó Ayesha a su amigo. Al principio no muy bien, pero después se resignaron. Ellos saben lo importante que eres tú, es decir, lo indefensa que puedes llegar a ser. Necesitas a un caballero que te salve de cualquier posible calamidad. En dado caso, yo te salvaría a ti, tonto, contestó Ayesha riendo. Ambos cuidarán bien del uno al otro, dijo la señora Tenderman. Quisiera despedirme de mi padre, dijo Ayesha. Por supuesto, dijo la anciana. Ayesha entró de nuevo a la casa de su padre. Parecía dormido, y Laika estaba acostada en sus pies sobre el piso. Papá, sí, hija. He venido a despedirme. Prometo regresar pronto y traer el líquido que necesitas para sanar. Nunca quise esto para ti, hija. Es demasiada responsabilidad para alguien de tu edad. Estaré bien, te lo aseguro. Ayesha se acercó y abrazó a su padre. Podía percibir las vértebras dentro de su cuerpo huesudo que parecía un saco viejo y remendado. Sintió deseos de no partir. Laika se levantó y, acercándose a Ayesha, movió su cola de forma zigzagueante. La niña le acarició la cabeza y el lomo. Cuida bien a papá, ¿sí? Laika no dijo nada, pero lamió la mano de Ayesha, y la niña lo notó como una respuesta afirmativa. Salió de nuevo a la intemperie, donde Tommy y la señora Tenderman la estaban esperando. Le he dado un mapa a Tommy, dijo la anciana, que los llevará al puerto de Novanport. Ahí preguntarán por el capitán Burrows, que los llevará a las tierras de Ask Molaris, donde continuará con su viaje. Buena suerte y hasta pronto. Yo también he traído un mapa de mi padre, que estaba escondido en uno de sus libros, dijo Ayesha. Bien, contestó la anciana. Ahora cada quien tendrá un mapa que los ayudará a llegar a Novanport. Vayan con cuidado, ambos son más fuertes de lo que creen. Adiós, criaturas mías. Hasta pronto, señora Tenderman, dijo los dos casi al unísono. Los dos muchachos se vieron a los ojos casi por un segundo, pero en ese breve momento comprendieron que su vida nunca volvería a ser la misma, pasara lo que pasara. Se encaminaron por un sendero ascendente que los alejaba de la playa. En total silencio, Ayesha volteó a ver a la anciana y a su vieja casa. Ella seguía de pie, alzando y moviendo la mano en señal de despedida. Una sensación fría volvió a invadir el cuerpo de la niña, anunciando una terrible desgracia, y percibió que esta vez sería la última vez que estaría en su aldea. Trató de ignorar esa desagradable impresión, mientras veía la cabeza pelirroja y despeinada de su amigo, que iba delante de ella. Fue entonces cuando trató de ver las cosas como optimismo. Por lo menos no estaba sola, y su padre, aunque malherido, había sobrevivido. Ella se encargaría de que sanara, no importaba el precio, daría gustosa su propia vida si eso significara el bienestar del viejo pescador. En el cielo, las nubes se arremolinaban, creando formas grotescas y anunciando una inminente borrasca. Ayesha no sabía usar armas, pero Tommy tenía más o menos noción de defenderse con la espada corta en que momento colgaba del cinto de su amigo. No te rezagues, Ayesha, o me comeré tu cena. Muy gracioso, Tommy. Puedes comerla de todas maneras. No estoy de humor para pan duro. No está tan duro. Mi madre lo horneó apenas ayer. ¿Crees que lleguemos bien al reino de Akeroth? Así lo espero, aunque nunca he viajado a ninguna parte del mundo, salvo a unos cuantos kilómetros a la redonda. Ni yo, pero no veo por qué preocuparse. Siento que todo saldrá a la
En esos momentos, el trueno descendió de los cielos a una velocidad tremidante, iluminando por breves instantes la bóveda celeste. Delante de ellos alcanzaron a ver extensiones de conjuntos cerrados de palmeras largas y encendidas que parecían prolongarse hasta el infinito y simulaban ser guardianes silenciosos y enormes. ¿Decía algo, Tommy? No, Ayesha, creo que por el momento lo olvidé. Apresuremos el paso, que parece que no tardará mucho en llover. Gracias por venir conmigo, lo aprecio mucho, en verdad. No tienes nada que agradecer, sé que tú harás lo mismo por mí. Tan transparente soy, quizás no para otros, pero sí para mí, que te conozco desde que eras una bebé recién nacida. Ptolomeo dijo que no era tu verdadero padre biológico, ¿no es así? En efecto, sé que la señora Tenderman y tú estaban detrás de la puerta escuchando. Es de mala educación escuchar conversaciones ajenas, ¿sabes? Lo sé, supongo que vas a reclamarme porque nunca te dije nada. No, para nada, hiciste bien. Sé que obraste de esa manera porque mi padre se lo pidió a todos por mi seguridad. Siempre ha sido muy sobreprotector. Así es, no es, y ninguna ha sido mi papel como tu amigo. Meterme en cosas tan importantes, lo único que me queda hacer es apoyarte sin importar lo que pase. Gracias. Lo mismo va para contigo. Confieso que en un alivio que estés aquí, ahora tengo con quien molestar en todo el trayecto de Akerot. Muy graciosa, Yesha. Confiesa que no puedes vivir sin mí. En esos momentos, otro trueno cayó desde la altura, desgarrando con su tétrica luz la negrura que tenía por delante. El panorama selvático y espeso se perdía a la distancia, lleno de palmeras torcidas que balbuceaban movidas por el viento nocturno. Era lo único que ambos podían ver, y adquirió en ese momento un aspecto mucho más amenazador. Las palmeras, con sus troncos delgados, parecían cientos de marionetas manipuladas por un titiriteo invisible que dominaba las voluntades de aquellas plantas, y en ese momento hacía que bailaran entre una sinfonía siniestra cargada de horror y desdicha. Los dos amigos se voltearon a ver y tragaron saliva. Duraron por un segundo suave. Continuaron a regresar a la calidez del hogar. Pero sí, regresaban. Quizá en un futuro no habría ningún hogar al cual retornar. Tommy embozó una sonrisa de su amiga y la tomó por los hombros. Ayesha lo comprendió todo y se devolvió el gesto arqueado, los labios de manera ligera, tratando de que se formaran una sonrisa en su pálido rostro, pero por más que lo intentó no pudo. Fue así como los dos se internaron hacia los desconocidos, perdiéndose entre la cerrada vegetación en medio de la oscuridad de la noche. Parte 2. Las pirámides de Onice. Capítulo 1. El fino velo de la realidad se doblaba y desdoblaba como un pedazo de tela. Lo haría tendiendo un endeble cordón. Con el rugir del viento, sueños turbios e intranquilos pasaban a una velocidad palpitante dentro de la muerte de Tommy. Imágenes inconexas, olores, sensaciones y una amplia gama de colores opacos que se entrelazaban creando un espectáculo siniestro. El muchacho nunca había tenido una gran imaginación y siempre se había considerado una persona pragmática y con los pies bien puestos sobre la tierra, o en su caso en la arena. Nunca le había gustado mucho leer como a su amiga Yesha, y su pasión siempre se había concentrado en la actividad física y los deportes al aire libre. Había tenido una vida feliz, intranquila, por lo tanto sus sueños habían sido impasibles. Por eso lo que estaba experimentando en esos momentos era nuevo para él, nuevo e incómodo. ¿Cómo calzarte con unos zapatos que no son de tu talla? Trataba con todas sus fuerzas de despertarse, pues una parte de su ser sabía que se encontraba dormido, pero le era imposible regresar a la realidad. Era demasiado el sopor, la pesadez y el cansancio de caminar y caminar durante días a través de la jungla, estando cada vez más lejos de la playa y de casa. Largas habían sido las jornadas que él, Ayesha, había tenido que soportar desde que partieron a la aldea de un mantar, kilómetros interminables de andar sobre un terreno lodoso, teniendo cuidado de no caer en arenas movedizas, y desplazarse a través de grandes distancias, adentrándose en las profundidades de una jungla infestada de vegetación que crecía de manera exorbitante y dificultaba su paso, soportando temperaturas extremas y un exceso de humedad que ni él ni su amiga
habían experimentado nunca. Todos los días venían enormes serpientes de muchos colores, enroscadas de algunos troncos torcidos, sacando su lengua bífida y mirándolos con unos pequeños ojillos amarillentos, siseando en un lenguaje incomprensible para ellos, aunque ninguna hasta el momento los había atacado, pero a pesar de eso, a ver esos enormes reptiles no dejaban de ser un espectáculo amenazador e inquietante. Los mosquitos abundaban y los acosaban a toda hora. Ambos tenían el cuerpo lleno de picaduras y ronchas ocasionados por los insectos que se mostraban voraces al encontrar sangre fresca de la cual alimentarse. Cuando llegaba la noche, ambos compañeros se encontraban agotados y, aunque al principio había decidido mostrar guardia, a la hora de dormir, ambos acababan dormidos de manera profunda, y cuando se despertaban no se recriminaban al haberlo hecho. Se comprendían el cansancio extenuante al que estaban sometidos. Esa madrugada, Tommy vio en sus sueños paisajes sombríos y tétricos salidos de un lugar de pesadilla, grandes abismos rodeados de pendientes y muros escarpados donde soplaba un frío glacial, donde arriba a la distancia esplendía una luna bañada en una plata con un resplandor enfermizo y demencial. Pero lo más espeluznante era el aullar de los lobos, centenares de fieras hambrientas y ávidas de una presa, aguardando una manada ocultas a la distancia. Tommy había conocido a los lobos cuando era apenas un niño y había ido de forma esporádica a acampar con su padre a la montaña más cercana de un mantar conocida como la Gran Navaja debido a su forma puntiaguda. El muchacho aún recordaba de manera muy vívida a aquellas criaturas parecidas a los perros pero mucho más grandes en tamaño, con sus fauces llenas de largos colmillos, diseñados para triturar y engullir su padre y él los vieron a la distancia, mientras una manada de aquellas bestias devoraban un cervatillo. El pequeño Tommy había contenido las ganas de gritar ante semejante espectáculo, puesto que ninguno había contemplado nada similar. Nunca le había mencionado nada al respecto a su amiga, Ayesha, para que esa no pensara que él era un cobarde. No tengas miedo, hijo, dijo su padre. Ellos comen porque tienen hambre. Desde esa distancia no creo que puedan hacernos nada. Aún así no conviene acercarnos. La prudencia en la base de la supervivencia. Porque se comen a ese pobre animalito, papá. Son criaturas malvadas, porque tienen hambre. Lo mismo pasa cuando nosotros comemos lo que pescamos. En parte del orden natural, no son ni buenos ni malos, solo quieren seguir vivos. ¿Y quién nos come a nosotros, papá? Sí, esos lobos estuvieron lo suficiente cerca. Ellos, quizás por lo demás, lo ignoro, bastante apetecible en el lugar donde vivimos. Tommy despertó, viendo el rostro afable y melancólico de su padre, como si la escena con los lobos apenas acabara de ocurrir. Era muy temprano por la mañana y el sol aún no había despuntado por el horizonte. A pesar de eso, la temperatura se sentía sofocante. El muchacho se tocó la frente y la ropa que llevaba puesta. Notó que estaba empapado de sudor. Volteó al otro lado de la fogata de la noche exterior, donde unos leños secos aún desprendían hilillos de humo, elevándose al cielo, y vio a Ayesha dormida aún cobijada, con una ligera manta recostada sobre una cama de pasto y usando un tronco como almohada. ¡Qué bella era! Tommy llevaba tiempo tratando de conciliar la idea de que su mejor amiga y compañera de juegos poco a poco se estaba convirtiendo en una hermosa mujer. Por lo general, trataba de ignorar esos sentimientos que día a día afloraban y se sentaban en su interior. El solo hecho de ver y estar cerca de su amiga le producía cosquillas en el cuerpo y ganas de gritar su nombre cada momento, pero supuesto que en esa sensación pronto pasarían. Además, tenían cosas más importantes en que pensar, como en salvar al padre de Ayesha y asegurarse de que esos terribles jinetes nunca volvieron a la aldea. Todo lo demás podía esperar en esos momentos. Recordó a sus padres y hermana en el instante en el que se despidió de ellos. Estaban abrazados después del incendio, con los rostros llenos de cenizas, la ropa ennegrecida, y la terrible sensación que le provocó al muchacho decirle que se marchaba. Un
ardor insoportable que le nacía abajo del vientre y se extendía por los pulmones hasta llegarle a la garganta. Apenas pudo decir que les partiría con Ayesha. «Estás loco», dijo su madre. «Quédate aquí donde es seguro», replicó su padre. «Tommy, no te vayas». «¿Quién jugará conmigo?», dijo su hermana huerza. «Lo siento», dijo el muchacho. «Ha herido al padre de Ayesha y no tiene a nadie más que la acompañe. Además, solo será por unos días». «¿Por Ayesha, entonces, preguntó su padre, casi en tono de sorna. «¿Acaso sabes lo que sientes por ella?», cuestionó su madre. «Yo no siento nada», contestó Tommy. «Solo una profunda amistad, y los muertos que te lo crean», dijo su madre. «Tommy, has estado muy enamorado de esa muchacha desde que solo era una bebé. Una madre nunca olvida. Todavía recuerdo la primera vez que te contemplaste a Ayesha cuando Ptolomeo la trajo en brazos a nuestra casa. Tus ojos parecieron dos diamantes de lo intenso que brillaba, hijo», dijo su padre riendo, «además de quedarte paralizado como una estatua». «Eso es algo que no recuerdo y quizás lo estés inventando. Solo sé que es mi mejor amiga y necesita de mi ayuda», contestó Tommy. «Sí, iré con o sin su aprobación». «Por supuesto que tienes nuestra aprobación, hijo», dijo su madre. «Cuida bien de Ayesha, que quizás algún día sea la futura madre de mis nietos». «Mamá, eso es asqueroso». «Tommy, Tommy». El muchacho salió de su ensoñación y vio el rostro de Ayesha muy cerca del tuyo. Tenía lagañas en los ojos y su plateada y recortada cabellera parecía un nido de pájaros en lo revuelto y despeinado que estaba, pero no importaba, aún así se veía gloriosa, como una visión de otro mundo, iluminándose el lugar umbrío donde se encontraba. «Buenos días», dijo Tommy apenado. «Hola, ¿en qué pensabas, Tenías cara de idiota». «En nada en particular, solo en qué era lo que íbamos a desayunar. Aún quedan frutas secas que nos regaló la señora Tenderman». «Yuh». «El desayuno de los campeones», dijo Tommy, mintiéndose el dedo en la boca como queriendo volver el estómago. «Frutas secas de desayuno, comida y cena por días y días. El pantalón cada vez me queda más grande. No tardaré mucho en tiempo de atarme un pedazo de cuerda en la cintura para evitar que no se me caiga. No queda de otra cosa. Me temo, además, te ves mejor. Antes estabas como muy rellenito». «¿Rellenito? Si siempre he tenido cuerpo de atleta». «Era broma, por supuesto. Parece como si no me conocieras. Levantemos del campamento y comamos en el camino. Según el mapa es mucha la distancia que aún hay que recorrer para llegar al puerto de Novanport». «Como usted diga, jefa», dijo Tommy haciendo un saludo militarizado que les había enseñado su padre cuando era niño. «No soy tu jefa. Ahora ayúdame a levantar nuestras pertenencias». «Para no ser mi jefa eres muy mandona, ¿sabías?». Los dos amigos rieron y apresuraron para emprender de nuevo viaje. El astro solar despuntaba por el horizonte y por el momento Tommy trató de olvidar las pesadillas que lo habían atormentado en la noche anterior. Tenía que ser fuerte, de que era el único consuelo para su amiga. Al estar los dos lo más lejos de casa de lo que nunca habían estado, les había Al estar los dos lo más lejos de casa de lo que nunca habían estado, les había tocado vivir una época demasiado extraña, y el muchacho se preguntó cómo había sido la vida muchos años atrás, cuando el mundo estaba sobrepoblado y había varias ciudades llenas de altas edificaciones y las calles estaban infestadas de gente. Las épocas de la antigua magia, donde no era necesario subir escaleras y una especie de rectángulo prodigioso al que montabas te envidia la molestia de subir escalones. La gente no tenía necesidad de hablar, se comunicaban por telepatía, aun así estuvieran separados por miles de kilómetros, al menos eso era lo que decían. Quizás solo eran estúpidos cuentos de hadas inventados por una madre demasiado imaginativa y alejada de su forma de pensar tan correcta y sencilla. Ese era el mundo real y aquel en el que le había tocado vivir sin antes. Durante toda tu existencia habría tenido los pies bien puestos sobre la tierra. Ahora lo tenía que hacer todas más, pues Ayesha solía vivir la mayor parte del mundo sobre las nubes. «Tommy, no te atrases», gritó su amiga, que ya había tomado su sendero serpenteante y diminuto que se abría por entre la vegetación.
Por lo menos tenemos que avanzar el doble de lo que avanzamos el día de ayer. Lo bueno es que no eres mi jefa, dijo Tommy. No quiero imaginar si lo fueras, todo lo que tendría que hacer por ti. Capítulo 2. El sol esplendía anémico con un color pajizo y desvelado, extendiéndose sus tenues rayos que se abrían como ramas sobre la región selvática indicada en el mapa como Tijumpavas. Ambos amigos iban siguiendo la ruta que los llevaría al puerto de Nowhamport desde hacía días, aunque no estaban seguros de poder interpretarlo de manera correcta, puesto que nada que en el paisaje parecía cambiar y la distancia que había recorrido era muy extensa, como si no tuviera fin. El clima seguía estando impregnado de humedad y bochorno a todas las horas. A pesar de lo temprano que era, allí se sintió mucho calor y creí que iba a desmayarse. Por supuesto, no le comentó nada a Tommy. Hacerlo sería un símbolo de debilidad y no estaba de humor para burlas de parte de su amigo, que a veces podía ser un poco insufrible. Se concentraría en seguir adelante paso a paso, uno a la vez. No era así como se forjaban los grandes caminos. Estaban segura que si durante los días pasados no habían sentido aquellos extraños poderes de hacer descender la temperatura, emanaba desde su interior, lo cual hubiera sido idóneo debido a las inclemencias del clima. De momento solo era una niña triste y asustada, impulsada a cumplir una misión que nunca hubiese querido emprender. Extrañaba a su padre, a Laika, el azul del mar, ver el rostro de sus vecinos y entablar otras conversaciones que las que tenía con Tommy, aunque, a decir verdad, ninguno de los dos hablaba mucho hasta que, a altas horas de la noche, decididas a encontrar un lugar donde el terreno fuera alto para poder dormir y cuidarse de los emprenadores que antes estaban en la selva. Las serpientes no la asustaban, pero quién sabe qué otro tipo de bestias lo estarían esperando más adelante. Su amigo, aunque fuerte y hábil, no sería de muy buena defensa en contra de un depredador grande como un tigre o un oso, quizás algo peor. Era mucho lo que Ayesha desconocía de esa parte del mundo que recorría por primera vez. Había descuidado, ella lo sabía, pero no tenía el valor para recriminarle a Tommy su falta de responsabilidad, siendo entre su único apoyo hasta ahora. Había corrido con suerte, pero la niña percibía que no siempre sería así. Necesitaban extremar todas las precauciones posibles, porque los atacantes de la aldea no lo habían llevado sobre sus bestias voladoras a donde tenían que ir. Después de todo, era su padre biológico quien la quería ver, ¿no? Porque no había ido por ella él mismo. Todo, aunque terrible, hubiera sido mucho más fácil comparado con lo que ahora experimentaba. Encontraba ese viaje como algo innecesario. La única conclusión a la que se llegó es que, siendo la sometida a una especie de prueba para demostrar su valía, la naturaleza de sus verdaderos padres y su linaje, era bastante el momento algo vedado para ella. Pero aquel era un mundo extraño y ella apenas había visto diminutos fragmentos de él. Quizás más adelante el camino fuese más fácil. Lo más arduo de toda tarea era siempre el comienzo. Ayesha, ¿crees que podríamos parar un momento? Estoy agotado, escuchó decir a su amigo jadeando detrás de ella. Sin duda. ¿Todavía te queda agua? Muy poca, pero estoy seguro de que no tardará en llover. Llueve mucho por aquí, dijo Tommy, pasándole el pellejo con agua a su amiga, quien bebió con avidez. Gracias, dijo Ayesha. Ahora miraremos de cerca ese mapa. Si lo hemos seguido de manera correcta, estamos en los límites de Tijumpavas, ¿no es así? El muchacho sacó de su bolsa el viaje del mapa, que para ese entonces había arrugado y enmovecido, y dijo, frunciendo el ceño. Me parece que sí, aunque no soy muy bueno en cartografía. Hemos hecho todo lo que has dicho. ¿Te importaría echarle una mirada? Desde luego que no. Mi mapa está mucho menos arrugado que el tuyo. Si no te importa, prefiero echarle un vistazo al que yo traigo.
como gustes. De pronto escucharon un crujido de ramas quebrantándose detrás, matorrales cerca de ellos. Habría sido un sonido estrepitoso, como de algo o alguien muy pesado, como un oso. Los dos amigos crisparon los ojos, viéndose, comprendiendo todo. No estaban solos. Propongo que sigamos adelante, dijo Ayesha. Es lo más sensato que has dicho en días, aseguró Tommy. Continuaron su camino. Ayesha iba adelante, sosteniendo el mapa e interpretándolo de la manera que podía. Los ruidos de monos y aves graznar a la distancia la perturbaban como no lo habían hecho en anteriores ocasiones. Las lianas que atestaban la cerrada vegetación a través de la cual se abrían paso cada vez que se hacían más espesas, dificultándose su andar. Eran cortinajes siniestros y largos, cargados de diminutas hojas verduzcas y pegajosas que se le adherían al cuerpo como para succionarles la energía vital, aunque ese no era momento para descansar ni imaginar cosas. El caso era que los dos habrían escuchado un ruido extraño en aquella selva, que no pertenecía al entorno natural y no sonaba nada parecido a lo que hubiera escuchado antes de aquel lugar. Lo que había oído era algo calculado de unos pies o garras estrepitándose, un sonido producido por una mente pensante que quizás lo hubiera resbalado. Ayesha había escuchado historias de niñas sobre que en la región de Tijumpavas existían tribus que devoraban carne humana y hacían extraños rituales, pero siempre había supuesto que eran cuentos de terror de los padres de Tommy y al suyo, para asegurarse de que ambos amigos nunca se alejaran de mucho de su aldea, aunque ahora no estaban tan seguros de ello. ¿Cuándo pararemos?, preguntó Tommy fatigado. Hasta que nos alejemos lo suficiente de aquí, dijo su amiga en voz baja y apenas perceptible mientras lo tomaba por el brazo a forma de advertencia. ¿Tú escuchaste ese extraño ruido allá? ¿No es así? Bien sabes que sí. Quizás era un animal inofensivo. Un animal no hace ese tipo de sonidos, a menos que sea un animal bastante grande, y son de esos de los que no tenemos que cuidar. Acéptalo. Hemos sido despreocupados en lo que concierne a nuestra seguridad. Caminaremos hasta el anochecer y buscaremos un árbol con un tronco fuerte y ramas lo suficiente anchas y gruesas donde podamos dormir en lo alto, resguardándonos de una posible amenaza, como en los días pasados. No me gusta dormir así y es muy incómodo, aunque sería lo más sensato y lo más cauto. Tengo la extraña sensación de que alguien está jugando a la cacería y nosotros somos la presa. Después de caminar durante horas, encontramos el árbol perfecto y comieron sin ganas una frugal cena consistente, otra vez en frutas secas para el desagrado de ambos, pero era con lo único que contaban en ese momento. Los dos amigos se fueron a dormir cansados y con el estómago reclamándoles la escasa comida que habían ingerido. El pan que habían llevado desde Humantar se había acabado hacía días y sus antiguas provisiones se agotaban. Tenían que buscar pronto esa forma de alimentarse. Los dos eran excelentes pescadores, pero no se habían topado con ningún río o arroyo que albergaba al preciado alimento. De pronto comenzaron a llover a trompicones, como si el mismo cielo estuviese llorando de forma desconsolada. Ayesha y Tommy trataban de conciliar el sueño, cada uno montando sobre una ancha rama, y ambos solo estaban guarnecidos por una ligera manta de tela, así que estaban empapados, pero no les importó, ya que era refrescante y contrastaba con las altas temperaturas que habían soportado de manera resistente. El agotamiento era demasiado para lo que afectara. La lluvia producía un sonido monótono e hipnotizante que los invitaba a sumergirse en el más profundo sueño, pero Ayesha trataba solo de dominar, no perder la forma irremediable en el mundo inconsistente, porque percibía señales extrañas en el ambiente. Algo no marchaba bien y pasaron un par de horas sin ningún cambio aparente.
Tommy no pudo más y en esos momentos se encontraba tan profundamente dormido que roncaba con los brazos y piernas colgados como un mono araña de esos que tanto abundaban en el terreno selvático que habían recorrido de manera incansable desde que partieran de un mantar. Ayesha abrió los ojos ya que detectó algo a la distancia, parecido al sonido de pisadas sobre las hojas mojadas que crujían con el impacto, pero el ruido de la lluvia era muy fuerte y la muchacha pensó que en su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Le llegó un olor fétido como de un animal muerto que, combinado con el agua, producían un aroma desagradable y agrio. Trató de dar un último vistazo en su entorno, pues se sentía demasiado inquieta. Metros debajo de donde se habían instalado todo era negrura y no se podía ver nada en absoluto. El sentido del olfato y el oído era lo único que podían usarse. La muchacha volvió a cerrar los ojos pensando que había estado bajo mucha tensión y que es lo que más necesitaba antes de continuar su viaje era dormir al menos un par de horas antes de que sintió cómo de pronto una brisa hedionda y caliente soplaba en su rostro. Abrió de nuevo sus pupilas poco a poco, presa del pánico, y lo primero que vio fue unos ojos grandes y rojizos que destilaban maldad y brillaban de forma siniestra en la oscuridad. Una mano peluda, alargada y con unas garras prolongadas le tapó la boca con fuerza, impidiéndole gritar, perteneciente a la criatura que tenía en su mirada posada en ella. El terrible ser que se llevó la mano que se le quedaba libre los labios alargados y levantó un dedo negro y esquelético, indicándole a la niña que guardara silencio. Ayesha pudo ver el rostro de su agresor, que en esos momentos estaba volteando la cabeza colgado de una rama con sus dos largas y afiladas garras. Era una mezcla de murciélago humano con la piel negra y correosa. Tenía dos orejas alargadas y puntiagudas que le nacían cráneo así como dos cuernos curvos. Su cuerpo entero estaba cubierto de vello oscuro y grueso. De su espalda nacieron dos gigantes necas, las fibrosas que le tapaban casi toda su figura como si llevara una larga capa que lo abrigara. Era lo más horripilante que la niña había visto en toda su vida. Debo de estar soñando, meditó. Cerró los ojos de nuevo, queriendo nunca volver a abrirlos, pero los sonidos de la respiración de la criatura y su aroma nauseabundo le hicieron entender que lo que estaba viviendo no era producto de su imaginación, sino algo bastante real. El mundo estaba lleno de misterios y ella solo había conocido un pequeño fragmento de él. Se convenció de que si tenía una minúscula posibilidad de huir de aquella situación y advertir a su amigo, la tomaría, aunque dentro de ella presintió una inminente catástrofe y la noción de que tratar de escapar resultaría inútil. ¿Cómo había subido hasta aquella abominación sin hacer ruido? Pensó Ayesha. Sin duda, con su inmenso par de alas había volado hasta ahí, pero el sonido de la lluvia había ocultado el batir de estas. Desvió la mirada por unos instantes hacia arriba y vio que Tommy seguía profundamente dormido, lo cual agradecido, puesto que la seguridad de su amigo era prioritaria para ella, y de momento el muchacho se encontraba bien. Hola, Yesha, dijo el repulsivo ser con una voz siseante. Ese es tu nombre, ¿no es así? La muchacha sintió mientras trataba de gritar ante semejante horror, pero lo malo que tapaba su boca en ese instante ejercía una tremenda presión sobre ella, imposibilitándola de producir algún sonido. Lágrimas con sabor a agua de mar se le ocurrían por el rostro mientras trataba de no poner resistencia a su agresor, puesto que su fuerza era mucho mayor a la de ella, y cualquier forma de rebeldía a su atacante resultaría fatal. Ahora lo entendía bien. Lo mejor era tratar de conservar la calma y ver lo que esa extraña criatura quería hacer de ellos. Llevo siguiéndoles el rastro a ti y a tu amigo durante días, dijo la monstruosidad a manera de susurro. Debo de confesar que llevaba años sin ver humanos repulsivos a la vista, pero deliciosos al paladar. La criatura sacó su larga y bífida lengua, paseándola por sus labios, a lo que Ayesha cerró los ojos, tratando de no ver esa escena tan grotesca. Nunca he creído en las casualidades. ¿Tú sí?, preguntó la criatura. Ayesha negó con la cabeza. Extraños son los tiempos que nos ha tocado vivir.
Justo cuando mi fe estaba a punto de desvanecerse, tú y tu amigo aparecen, así que nosotros tres, juntos con mi amigo, iremos a dar un paseo y después los llevaré a un lugar especial, a mi casa, sé que les encantará. El hombre murciélago emitió con su hocico un sonido chillante y profundo que hizo que Ayesha se conmocionara y Tommy se despertara de forma brusca. El muchacho casi se cayó de la rama de la que estaba colgado, pero alcanzó a sujetarse a tiempo. Ayesha vio que el rostro de su amigo, una mezcla de sorpresa, repugnancia y horror cuando sus ojos se posaron en la criatura que sujetaba a su amiga, pero también notó incredulidad, pues aquel ser era demasiado monstruoso para ser verdad. De la espesura de la selva salieron decenas de mezclas de ambos, una especie primitiva y salvaje, un eslabón perdido que ahora habitaba en un mundo caótico que desde hacía muchos años yacía al borde de la extinción. Los aborígenes llevaban taparrabos desgastados hechos de pieles peduscas, iban descalzos y sus pies eran grandes y gruesos. Algunos llevaban lanzas largas, mientras que otros llevaban puñales hechos de obsidiana, poseían abundantes matas de pelo, y sus miradas eran pétreas y frías. Al ser que sujetaba a Yesha, la tomó por los hombros como el abrazo de un amante y se elevó con ella por los aires. La niña sintió la brisa y las gotas de lluvia impactando directo sobre su rostro. Gritó lo más fuerte que pudo el hombre de su amigo y trató de resultarlo alguno de librarse de su captor. Desde las alturas todo se veía tan diminuto e insignificante. Pudo ver por debajo del gran terreno selvático que había recorrido una enorme mancha oscura que llegaba hasta donde la vista lo permitía. La luna resplandecía con su hermoso halo plateado como siempre lo había hecho, indiferente al horror que Ayesha sentía en esos momentos. Donde estaba volando, llevaba en brazos por su captor. Se preguntó cuál sería el destino de su amigo mientras el hombre murciélago la sujetaba con su fuerza. No pudo soportar más. Ayesha en esos momentos desconectó su mente y perdió el conocimiento, disolviéndose en la negrura de la mente inconsciente. Capítulo 3. Tommy había estado inmerso en sus sueños, plácido después de divagar durante días en la apresura de la selva. En aquella fantasía se encontraba dentro de una espaciosa habitación de color blanco. El techo estaba pintado con frescos que evocaban paisajes celestiales. Había humanos desnudos y entrelazados haciendo las poses más extrañas, hombres, mujeres de piel más clara que la porcelana y cabellos dorados que tenían la peculiaridad de que sus espaldas nacían inmensos e inmaculados pares de alas cubiertas de su blanco y luminoso plumaje, similares a los que tenían las gaviotas de día a día sobrevolaban sobre la playa de Humantar. Al fondo había una cama de gran tamaño hecha de un material metálico con dosel, y la pata y cabecera tenían grabados extraños que Tommy reconoció, pero que poseían gran belleza. Encima del colchón mullido habían varios cojines bordados con encaje. En aquel sueño, Tommy contuvo las ganas de echarse en aquella espléndida cama, que parecía ser un monumento a la comodidad. El suelo tapizado de alfombras de los más diversos materiales tejidas y estampados. En una esquina de la habitación había una mesita redonda con las patas torneadas sobre la cual descansaban un jarrón espléndido con incrustaciones de piedras preciosas y dos sillas de madera tallada y respaldados y ascenderas abombanadas. En alguna de las esquinas había candelabros empotrados en las paredes y grandes vitrinas reposaban de estatuillas y dagas afiladas con diamantes y zafiros incrustados. Justo en el centro de la habitación se encontraba un enorme espejo con el marco dorado que le daba una sensación de mayor amplitud a todo el entorno. Tommy se acercó y miró su reflejo, apenas reconociéndose, puesto que en la imagen que tenía enfrente de él se veía mucho mayor de lo que era en realidad. Tenía el cabello ralo, aunque conservaba sus rojizos, salvo en las sienes, que estaban llenas de hebras plateadas de su rostro. Nacían incipientes arrugas y sus ojos estaban enmarcados por dos grandes y moradas ojeras. Llevaba un traje con encaje de color azul
hecho a la medida, con botones y bordados dorados, un pantalón corto, medias blancas y unas zapatillas negras lustrosas. Caray, pero qué extraño lucía, se dijo a sí mismo. Aunque siempre en la aldea de vivir entre tanta opulencia no le molestó en lo absoluto. Era algo a lo que podía acostumbrarse. De pronto se escuchó que llamaron a la puerta, dándose 3 golpes secos. Su Alteza, ¿puedo pasar?, dijo una voz. Adelante, contestó Tommy, con un tono de voz más grave y ceremonial de lo que hubiera pensado. Su voz no sonaba así en el mundo real. Un anciano, enjuto con el semblante bondadoso, entró por la puerta. Llevaba puesto un traje de terciopelo rojo con un encaje y holanes en las mangas de la camisa. El anciano, con una voz dulce, dijo: Su honorable esposa, su majestad, la reina Ayesha, espera en el comedor principal, mi señor. Enseguida bajó. Contestó Tommy, preso de la sorpresa. Dentro de él sabía lo que estaba experimentado. Era un solo sueño, pero incluso en ese estado el muchacho deseó nunca despertar. Aquello era maravilloso. De pronto, a lo lejos, escuchó el aullar y solidario de un lobo desde el exterior, y se lo hizo estremecerse. El aullido después se transformó en un chillido agudo y aterrador, más espeluznante que cualquier sonido que hubiera escuchado antes. Fue entonces cuando abrió los ojos y se dio cuenta de que colgaba sobre una gruesa rama de un árbol y regresó subido a la realidad, una realidad cruenta y mucho más espeluznante de lo que nunca hubiera imaginado. Debajo de él, lo primero que vio fue un enorme hombre murciélago volteado la cabeza, que con una de sus manos le tapaba la boca a Yesha, mientras que con la otra se sostenía el hombro. Y pensar que él había estado temeroso de los lobos. Aquel ser resultaba mucho más horripilante y amenazador. Trató de pellizcarse porque pensó que seguía dormido y el hermoso sueño se había transformado de súbito en una terrible pesadilla, pero no, aquello era real. De las profundidades de la selva salieron varios seres similares a humanos, pero mucho más peludos y bajitos, tapados con taparrabos y armados con lanzas y cuchillos de obsidiana. El hombre murciélago tomó a Yesha por los 2 hombros y salió volando, elevándose hacia las alturas con su amiga, mientras esa emitía un alarido, a lo que Tommy, preso de la impotencia, correspondió otro igual, gritando su nombre, viendo con desesperación cómo era raptada por aquella criatura helada. Los seres primitivos y vestidos con taparrabos cada vez se acercaban más al árbol, el cual seguía colgado. Eran demasiados, pero la seguridad de Ayesha era prioritaria y con certeza aquellos seres sabían a dónde había sido llevada. Todo aquello tenía el sello típico de una emboscada, con antelación plateada, o al menos eso se imaginó, pues nunca antelación ni plateada. Nunca había vivido nada similar. Dio un salto atlético de la rama de la que estaba colgado y defundó su espada corta apuntándola contra los seres que lo rodeaban y apuntaban sus armas contra él. Uno de aquellos seres, el más grande de tamaño, llevaba una especie de diadema dorada colgada en la frente. Abrió los labios, enseñando los largos colmillos frontales, circundados por 2 orillas inflamadas de dientes, y emitió un alarido que se escuchó en las partes más recónditas de la selva, a lo que los demás seres se abalanzaron en pos de Tommy, que, a pesar de estar asustados, no cedió ni un ápice y lanzó en contra de ellos. También el combate no duró mucho. Los seres de piel negra y taparrabos eran combatibles muy rápido y experimentados. Tardaron solo segundos en desarmar al muchacho y confirmé una serie de patadas y golpes que caían sobre Tommy como una avalancha de rocas puntiagudas, pero no usaron sus armas para contenerlo. Lo querían vivo, aunque lo dejaran tirado en el piso, sangrando y sollozando en un estado lamentable. Aquellos seres se comunicaban en una especie de dialecto basado en gruñidos muy elevantes y por medio de señas que hacían con las manos. El hombre mono de la diadema ordenó a otros 2 que ataran al muchacho, a lo que estos obedecieron sin rechistar. Lo pusieron de pie. Uno de ellos aprovechó para provocarle a Tommy otra serie de puñetazos en el estómago, succionándole el aire que aún estaba en sus pulmones. Varios de sus captores alzaron la mano y profirieron alaridos en señas de victoria, aunque otros le mostraban su gran dentadura. El muchacho no sabía si estaban riendo de él o si aquello era nuestra
muestra de agresión y superioridad. Después de atarlo con mucha fuerza con una cuerda desgastada por las muñecas, a punto de lanzar, fue conducido por un sendero sinuoso y serpenteante entre la vegetación selvática. Los aborígenes se movían con gran velocidad y destreza por entre los árboles, como si conocieran a la perfección cada centímetro que pisaban. A Tommy le costaba mucho seguirles el paso. Varios iban adelante de él, con el hombre de la diadema de frente, pero otros cuantos iban a la retaguardia, cuidando de que Tommy no escapara. El muchacho no sabía de dónde le salían fuerzas para seguir corriendo. Se sentía agotado por todo el trajín del día y le dolía mucho las costillas y el estómago a causa de los golpes prominados. Los hombres mono iban gruñendo y chillando de una forma casi ritmática y en persona sincronización, como una parvada de aves que vuelan en la misma dirección. Conforme avanzaba la vegetación, se hacía cada vez más espesa y el olor más viciado. Lo único que alumbraba su caminar era la cortina bruñida de luz. Se emitía la luna. No supo cuánto tiempo recorrieron esas laberínticas vías. Todo resultaba muy confuso y angustiante. De pronto salieron a un claro y justo en medio. Tommy vio una construcción piramidal hecha de ónice. Su color negro resplandecía con siniestra pulcritud y contrastaba con aquel ambiente selvático. La pirámide era una construcción masiva e imponente que medía por lo menos 20 metros de alto y 50 de largo. Cada lado de la pirámide tenía una escalera que tenía tallada en piedra en cada base la cabeza de un murciélago. Cada escalera terminaba en la punta de la construcción, un mole de piedra negruzca que se alzaba imponente. Justo en la cúspide había una antorcha que fulguraba de forma perversa. El fuego que ardía prendía con un brillo maligno y antinatural. Alrededor de la construcción había varias antorchas diseminadas por todo terreno y en todos los costados de la pirámide había una estatua gigante de piedra. El hombre murciélago que había raptado a Yesha, aquel ser horripilante, no solo era un líder, era su dios, y los hombres mono lo obedecían sin rechistar y vivían para complacer sus deseos, o al menos eso incluyó el muchacho. A alguien empujó Tommy y este cayó al suelo, aún con las manos atadas. Tommy vio que más hombres monos salían de una cueva adyacente y poco a poco comenzaban a infestar el lugar. Algunos se habían pintado las caras con grecas blancas y azules, confiriéndoles un aspecto mucho más monstruoso. Varios se golpeaban de pecho, mientras que otros gritaban eufóricos. El ambiente estaba lleno de expectativas y adrenalina. Algo iba a suceder y el muchacho sabía que no sería nada bueno para él. Dos hombres mono lo pusieron de pie y lo ataron en un poste lleno de troncos en su superficie. Como se habían metido en esa terrible situación, entonces pensó en casa y en la afortunada que había sido su existencia hasta ahora. Quizá estaba a punto de morir sin haber logrado nada, fallándole a todos y en especial a su amiga Yesha. Por lo menos esperaba que se encontrara mejor que él, aunque lo dudaba. Aquellos hombres mono eran bastante fieros y crueles, y su amo debía de poseer la misma naturaleza, aún mucho peor. ¿Y él qué podía hacer? Nada. No era lo suficientemente fuerte ni hábil como los héroes de los que tanto le gustaba leer a su amiga. Solo era un muchacho débil y espantado. El cielo se oscureció con unos instantes y escuchó el batir siniestro de unas inmensas alas. Al principio Tommy creyó que trataba de una gran ave, como un águila o un halcón, pero cuando levantó la cabeza hacia las alturas vio al hombre murciélago surcando los aires y cayendo en picada justo para adentrarse por un orificio en el interior de la pirámide. Cualquier cosa que estuviera a punto de acontecer y iba a pasar muy pronto y definitiva no sería agradable para él ni para su amiga. Nunca había tenido el don de la profecía, pero en situación extrema no la necesitaba. Algo terrible estaba a punto de ocurrir. Lo percibía en el mismo aire por cada bocanada que daba. Todo se tornaba cada vez más frío y siniestro.